Los ciudadanos de Ucrania, aquellos que no pueden quedarse para empuñar las armas y defender a su patria frente a la invasión de los rusos, tratan desesperadamente de abandonar el país. Y no es tan fácil. Los corredores humanitarios que se abrieron este pasado fin de semana fueron bombardeados por los rusos, que rompieron flagrantemente el alto el fuego. Y los que se han establecido hoy, 6 en concreto, conducen exclusivamente a Rusia, que es el país agresor, y a Bielorrusia, que es su aliado, algo que se considera intolerable, puesto que no son destinos que garanticen la seguridad de los ucranianos. El próximo jueves se iniciarán contactos de alto nivel entre Rusia y Ucrania, con sus ministros de Exteriores reunidos en Turquía. Y por el momento empezamos a saber ya cuáles son algunas de las exigencias del Kremlin. Por ejemplo, que la península de Crimea sea considerada definitivamente como territorio ruso y que Donetsk y Lugansk sean reconocidas también como repúblicas independientes. Además de nada de hablar de incorporación de Ucrania ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Y debemos decirles que hoy mismo en Bruselas se han iniciado ya las gestiones para incorporar a Ucrania como un nuevo miembro de esa Unión Europea. Veremos lo que ocurre, pero de momento Rusia ha elaborado una lista de países hostiles, entre los cuales se encuentra España, para que los particulares y las empresas rusas puedan pagar en rublos, una moneda que cada vez vale menos, sus compromisos con estas terceras naciones. Y el Tribunal Internacional de La Haya ha iniciado procedimiento también contra Putin por presuntos delitos de guerra, crímenes de guerra. Mientras tanto, aquí en España, la postura del Gobierno con respecto a este conflicto en Ucrania ha generado una profunda división entre los socios del Gobierno de coalición, entre el PSOE y Podemos. Una más de las muchas que ya han tenido a lo largo de los Intocables, aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23, y pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información y programación de nuestra cadena. Y recordarles cómo se pueden descargar las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Elisa Vigil. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Buenas noches, encantado de volver. Gracias por estar con nosotros también. Y también nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes permítanme que les diga que este próximo fin de semana, el sábado 12 y el domingo 13, se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y galería de Airsoft para los más pequeños. Ya lo saben. Sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 15. Entrada donativo a la Fundación Don Rodrigo, 5 euros un día, 8 euros los 2 días. Niños menores de 12 años gratis. Pueden ustedes encontrar más información en su página web nosolomilitaria.es. Vladimir Putin ha engañado a la comunidad internacional. Aseguró que garantizaría un alto el fuego para facilitar la apertura de corredores humanitarios que permitiesen la evacuación de refugiados. Pero cuando esa operación se puso en marcha este fin de semana, bombardeó los puntos críticos de Mariupol, Irpin y Voljovaja, en los que se concentraban los civiles acorralados tratando de huir del país.
Muchos autobuses y coches particulares consiguieron atravesar la frontera, pero otros refugiados se vieron atrapados por los bombardeos y tiroteos. Ahora se han abierto 6 nuevos pasos, pero todos ellos conducen o bien a Rusia, que es el país agresor, o bien a Bielorrusia, su aliado. Eso ha provocado severas críticas internacionales. A pesar de que se ha respetado el alto el fuego en las vías de escape, muchos temen que algunas zonas de las mismas pudieran estar minadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido que se establezca una zona de exclusión aérea sobre su país, pero la OTAN se niega a hacerlo porque eso supondría que sus cazas se verían obligados a derribar los aviones rusos que violentasen la exclusión, por lo que la Alianza Atlántica se vería metida de lleno en esta guerra. Mientras tanto, la ofensiva militar continúa. La artillería rusa bombardea de manera incansable sobre Mykolaiv, Kharkov, cerca de Kiev, y Odessa. El cerco terrestre sobre la capital sigue por varios flancos. Mientras, los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia han acordado iniciar contactos de alto nivel el próximo jueves en Turquía. Putin ha dicho que aceptaría un alto el fuego si Crimea se consolida definitivamente como territorio ruso y Donetsk y Lugansk se independizan. Rusia ha elaborado una lista de países hostiles contra los que actuar, entre los que se encuentra España, para que particulares y empresas les paguen en rublos, una moneda que ha caído más de un 45% y ha perdido su valor desde apenas el mes de enero. Bruselas, por el momento, ha dicho que se inicia el proceso para aceptar como miembros a Ucrania, a Moldavia y a Georgia. Y el Tribunal de La Haya ha abierto ya proceso contra Putin por crímenes de guerra. Y como les decimos, aquí en España, la guerra de Ucrania ha desatado una confrontación en el seno del gobierno entre los socialistas y Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado al PSOE como partido de la guerra. España es un país solidario, es el país del no a la guerra. Es el país que se conmueve con el sufrimiento de otros pueblos. Así que gracias, compañeros y compañeras, porque yo entiendo que haya gente que diga, tenemos que hacer algo, es urgente hacer algo. Y los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos, que tratemos de pensar cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y las ucranianas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz. Apostarlo todo a la paz. Don Fernando, ¿no parece un poco naif, un poco infantil este planteamiento que hacen desde Podemos? Da la impresión de que con esas palabras poco van a ayudar a los ciudadanos de Ucrania que están siendo masacrados por los rusos, ¿no? Bueno, es que es un profundo desconocimiento de todo lo que tienen esta gente, ¿no? Nos están vendiendo, como siempre, su hedonismo pragmático del 68. Parece que estemos todavía en el mayo del 68 y que no hayamos avanzado en nada, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no nos ayudan ni sus declaraciones en Europa o en España, y no nos ayudan sus declaraciones en Estados Unidos, léase el Partido Demócrata o Biden. Nada más recordar que España, pues bueno, ha suscrito todos los convenios internacionales sobre el tema de crímenes de guerra, el Pacto de los Derechos Civiles, y creo recordar, y creo que es de obligada aplicación, por ejemplo, el Pacto de Nueva York, que se realizó en el 1966 y que prácticamente todas las naciones lo suscribieron, cosa que España lo hizo en 1977. La Ley de Crímenes de Guerra, que está suscrita por España, y la Corte Penal Internacional existente en todo el mundo, ¿no? Dependiente directamente de la ONU y de los diferentes países. Pero mencionar directamente el Convenio de Ginebra el pacto suscrito en 1949 con la Ley de Protección de las Personas Civiles en tiempos de guerra, ¿no? Eso se está violando claramente, claro, en función de lo que hemos visto. Efectivamente. Al margen de la utilización de bombas de racimo y otras cosas. Exactamente, ¿no? Por ahí es por donde voy yo. Incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con referente al tema de la población en tiempos de guerra, atrapada en conflictos en tiempos de guerra, ¿no? Con este marco jurídico que yo acabo de dar, representa que Europa, cosa que tampoco está haciendo los deberes, debería parar esto inmediatamente. ¿Por qué? Porque somos los primeros que queremos que no exista una guerra. Prueba de ello que lo vamos a pagar en primera necesidad, como es el gas y como es la gasolina. Evidentemente a los Estados Unidos le viene muy bien porque nos pueden vender también a precio, como ellos dicen, barato, pero que nos va a costar más caro traerlo aquí,
precisamente a España, su gas licuado, etcétera, etcétera. Pero es que esta gente no puede negociar en nada mientras vayan así. Nosotros hemos suscrito todos estos pactos que yo acabo de discernir en este momento y son los que son de obligado cumplimiento para todas las naciones. Repito, si Europa quiere parar esta guerra, que es totalmente innecesaria en este momento, por favor que no escuche más a los de la izquierda pandereta, ni escuche a los que están al otro lado del charco, que lo único que han hecho con las declaraciones ha sido incendiar muchísimo más este avispero que es Ucrania. Y cuando me refiero a esto, me refiero que no se puede escuchar más a la momia de Biden, que lo único que sabe es que provocar más a Putin para que esto vaya más y los europeos paguemos la factura. Elisa. Pues la verdad es que me parece muy triste ver a una persona como Ione Belarra hablando del no a la guerra, se centra más en hacer los compañeros, compañeras, ellos, ellas, ellas, etcétera, que en analizar que esto es una crisis humanitaria que están sufriendo unas personas que son los civiles y que siempre son inocentes y que al final dicen no a la guerra, y lo que sucede en Venezuela, entonces eso tampoco se criminaliza, ¿no? La gente que muere ahí. En ese caso no importan las personas y ahora estamos haciendo como ese doble juego que hacen siempre. No sé, yo les veo jugando a los barquitos, ¿no? A ver, un poco se lo toman esto como un juego de mesa. Pero y es que su no a la guerra es un sí a la invasión de Rusia. Por supuesto, ellos dicen sí a lo que les gusta, que es el comunismo, y quieren que sea lo que se expanda en el resto de Europa. Por eso lo dicen de esa manera, porque es la única forma de blanquearse cara a Putin. Fran. Bueno, para empezar, tenemos el comunismo dentro del gobierno. O sea, el comunismo es un sistema como tal que ha sido prohibido por la Unión Europea, en resolución, en firme. Y nosotros estamos en el gobierno de la nación con ellos. ¿Qué esperáis? España, fuera de lo que es nuestro entorno más próximo, no es nadie. Esto me da pena decirlo porque me gusta pensar que mi país es importante, ¿no?, a nivel internacional, pero no somos nadie, nadie nos escucha precisamente por estas cosas. Porque esta persona pertenece al gobierno de este país y gestiona fondos del gobierno de este país. Y os recuerdo que el líder, el amado líder de esta Unidas Podemos, estuvo a cargo del CNI. Ojo que esto es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, el descrédito que tenemos en España los españoles a nivel internacional es evidentemente grandioso. Hoy me consta, parece ser que ya por fin la gente del PSOE les ha dicho que a partir de hoy ya se callen, porque esto supera mi no a la guerra. Y como bien habéis dicho, oye, si no estás a favor de la guerra, estás a favor de la conquista de Rusia a Ucrania. Es que esto no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, el nivel, otra vez más, el nivel de los políticos de nuestro país da pena, da pena. Y para terminar, por lo que decía Fernando, claro, es que tenemos un grave problema. Es que a mí me gustaría que la gente supiera qué hizo Hunter, el hijo de Biden, qué intereses tienen los gasoductos ucranianos. Exacto. Y demás. Porque es que hoy en día que no se justifique en una guerra para decirnos que un IPC del 6,5%, que ya estaba así en diciembre, nos digan que es por culpa de una guerra. Ahora vemos el tema económico y sus repercusiones. Tenemos comunicación con nuestro analista Álvaro de Marichalar. Don Álvaro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué opina usted de esta división que hay en el seno del gobierno entre PSOE y Podemos ante la actitud que hay que mantener acerca de la guerra en Ucrania? Bueno, la verdad es que no lo sigo demasiado. Yo estoy en plena expedición ahora, estoy escuchando lo que ocurre en los puertos, tengo poquísima información. Estoy aterrado por la guerra, como la mayoría de las personas que tienen alma, ¿no? Adoro Ucrania, adoro Rusia igual. Soy un patriota europeo, como la mayoría, yo creo, de los europeos. Y adorar Ucrania, adorar Rusia, significa entender las causas de este terrible conflicto que vienen de lejos, ¿no? Vienen de la disolución de la Unión Soviética y viene de la traición a los rusos ejercida por los europeos y norteamericanos. Así de fácil. Y esa traición, que es algo que les duele muchísimo a los rusos cuando uno está ahí sobre el terreno, en mi caso, desde el año 84, he ido viendo toda la evolución, ¿no? Desde Gorbachev a Yeltsin y al gobierno actual de Putin, donde ves un país absolutamente maravilloso, de personas magníficas, de
de gente muy culta, muy cultivada, de absoluta raíz europea, igual que nosotros, son tan europeos como nosotros, y ves un país que sufre la traición, insisto, ejercida por el resto de Europa, de sus hermanos europeos, y muy azuzados por Estados Unidos, sin duda, ¿no? Hay que entender que Rusia fue invadida por Napoleón, fue invadida por Hitler, y tienen en su alma pues, un miedo totalmente justificado, porque es que Europa el resto de Europa les invadimos y les fastidiamos sin parar, ¿no?, en la historia. Y eso está en el alma rusa. Si a eso juntamos la promesa de no expandir la OTAN y haberlo hecho traicionando absolutamente los compromisos que se alcanzaron por Bush padre y Gorbachev, pues estamos en un asunto muy espinoso. Y si a esto adjuntamos toda la historia reciente de Ucrania, que es país hermano de Rusia, ¿no? Es como, no sé cómo decir, como Castilla y Aragón, ¿no? Somos hermanos absolutamente en los siglos, en la raíz, en la cultura, en la raza, en la esencia, en el alma, en todo. Y ese azuzar, esa separación, otra vez por los de siempre, para crear debilidad en Rusia, eso es un caldo de cultivo de años y años y años que ha desembocado en algo que yo no sé si podía ser evitable, porque toda guerra es evitable, pero que cuando uno está allí sobre el terreno, como insisto, he estado mucho tiempo y me he casado con una ucraniana, estuve casado que vivía en Rusia, o sea que es el mismo país al final en muchos aspectos, no en todos, pero sí en muchos. Entonces se entiende lo que ocurre y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como europeos es salvar Europa de los intereses ajenos a Europa. Esa es la clave de todo este problema. Si no logramos hacer eso, vamos a meternos en un conflicto muy difícil y muy peligroso, porque efectivamente Rusia ahora mismo es un oso herido, no es Putin, es el pueblo ruso el que está herido, porque, insisto, se le ha traicionado gravísimamente y es algo que ellos no pueden evitar el defenderse. Ahora mismo no pueden tener... Pero, don Álvaro, eso en ningún caso puede justificar que se bombardeen objetivos civiles y se dispare contra los refugiados que tratan de huir, ¿no? Nunca, jamás, en ningún caso. Desde luego que no. Ahora, yo tengo que, insisto, sin conocer el asunto, porque estoy en plena expedición en este momento, pero viendo un poco, informándome en los puertos por las noches cuando llego a puerto, pues se habla de todo, ¿no? Se habla que si es verdad, si no es verdad, o sea, si se miente en la paz, imagínense ustedes lo que se miente en la guerra, ¿no? Entonces, yo no sé lo que está sucediendo allí, pero vamos, yo conociendo al pueblo ruso, conociendo el alma rusa, a mí me choca mucho que los rusos estén haciendo las cosas que están diciendo que están haciendo. En este momento, la verdad que es algo que no puedo valorar porque no estoy sobre el terreno, no tengo la información, pero no me creo todo lo que se dice ni de coña, vamos. Ya sabe usted que dicen que la primera víctima de las guerras siempre es la verdad, ¿no? Por lo tanto, dejándolo al margen, ¿cómo cree usted que va a evolucionar este conflicto? Pues tiene que evolucionar cuando Europa recupere la dignidad de su libertad. Así de fácil. Y para eso necesitamos realmente sentirnos europeos, sentirnos realmente independientes de dejar de ser el guiñol de Estados Unidos. Es fundamental, porque si no, es que vamos a seguir siendo el juguete donde Estados Unidos, al final, estamos viéndolo, ¿no? ¿Quién es el gran beneficiado? O sea, ¿quién va a vendernos el gas ahora? Que viene del fracking, además, y que cuesta mucho más trabajo llevarlo hasta Europa, ¿no? Es que hay que ser muy cauto, hay que ver el bosque, no el arbolito primero, sino todo el bosque, todo el paisaje, y ese bosque empezó en el fin de la Segunda Guerra Mundial, que, por cierto, en Europa la ganó Rusia, sin duda. Y eso es un tema que hay que entender muy bien. Hay que entender también muy bien que no hay país más anticomunista en el globo terráqueo hoy que Rusia. No lo hay. Eso de decir que Putin es comunista, todo es una cosa, pertenece todo a la misma desinformación, ¿no? Yo he vivido allí y voy muy asiduamente allí, insisto,
No hay una sociedad, no hay un régimen más anticomunista que aborrezca más el comunismo que el régimen de Vladimir Putin en este momento, porque el pueblo ruso ya sabe lo que es ese horror, lo ha sufrido 70 años y no quiere volver ni de casualidad a ese espanto. Es verdad que es un régimen que tiene que apoyar a regímenes comunistas porque es que no le dejamos, es que no se le está dejando opciones, es que se le está acosando durante décadas, se le quiere arruinar, se le quiere humillar. Es impresionante lo que se está haciendo con Rusia y es una verdadera pena. Y al final, insisto, Rusia y Ucrania son pueblos que se quieren, que son hermanos en la historia, en la raza, en todo. ¿Cuántos rusos viven en Ucrania al revés? Es que están totalmente mezclados y se ha logrado enfrentarlos. Es muy triste, sobre todo a los que hemos estado en ambos países, y es realmente un drama de consecuencias que espero que sean evitables, en las consecuencias más peligrosas que podrían llegar a darse. Pero insisto, los europeos tenemos que defender Europa y para eso tenemos que recuperar nuestra independencia. E invitar a Rusia. Rusia ha intentado hacerse de la OTAN, ha intentado hacerse, aliarse siempre. ¿Por qué hemos rechazado tanto a Rusia? Si Rusia es nuestro, es nuestra, somos todos Europa. No se puede demonizar a Rusia, hay que parar esto ya, es el primer problema. Rusia es Europa. Pues veremos efectivamente, ojalá tenga usted razón y este conflicto se resuelva de la mejor manera y lo antes posible y con el menor número de bajas posible. Don Álvaro de Marichalar, le dejamos que siga con su expedición, buena aventura y muchas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Muchas gracias, intentemos pensar lo que realmente es Europa y defenderla. Sí, señor, un saludo. Fran, le iba a preguntar justamente sobre las consecuencias económicas de un conflicto como este, al margen de, por supuesto, el drama humanitario, que es el primero que nos debe preocupar. Pero, por ejemplo, en España estamos viviendo hoy ya un récord superhistórico del precio de la luz, por encima de los 500, mañana estaremos por encima de los 700, y esto no es consecuencia de la guerra en Ucrania. No, lo que pasa es que, en fin, ahora este gobierno socialcomunista pues tiene una excusa y otros gobiernos para decir que la inflación salvaje viene por la guerra y demás, cuando es mentira. El 6,5% de inflación en diciembre no tenía nada que ver con la guerra. El precio del gas en diciembre no tenía nada que ver con la guerra. El precio de la energía y sobre todo ya no es el precio, las subidas porcentuales no tenían absolutamente nada que ver con la guerra porque no había guerra. Entonces, yo comprendo que ahora los gobiernos van a usar la guerra para justificar todo. No nos ha llamado la atención algo que los economistas, y aquí en este programa hemos venido diciendo, la semana pasada el Banco Central Europeo subió los tipos de interés. Pero esto ha pasado desapercibido porque hoy en día todo es guerra. Oiga, miren, que no les engañen. El precio de la gasolina en España, por ejemplo, que se mide, entre otras cosas, por el impuesto a los hidrocarburos, es el 50% de impuestos lo que ustedes están pagando. En la península ibérica hay sitios donde se paga la mitad, que cada uno coja la reflexión de lo que estoy diciendo y sepa de dónde le hablo. Ahora, que no me vengan a mí a decir que todo es culpa de la guerra con Ucrania. Miren ustedes, la falta de energía y geopolítica aplicada a precisamente la propia energía hace ver que España tiene un déficit de energía nuclear, por ejemplo, que eso no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Absolutamente nada. De hecho, nosotros somos unos privilegiados, por ejemplo, en el tema del gas, porque somos los que mayores acumuladores de gas tenemos, y tienen que pasar por nosotros. Es cierto que el precio, al haber menos, va a aumentar, pero que no nos cuenten películas. Yo, por lo menos, que no nos cuenten películas. Elisa. Bueno, yo la lectura que hago a nivel económico es que en España se ha desmantelado durante muchísimos años toda la industria energética que teníamos y nuclear, y entonces ahora nos estamos enfrentando a la realidad, y es que dependes de otros países para poder tener tu producción energética, porque las energías verdes no producen lo suficiente o lo que se pensaba que iban a producir. Y entonces van a achacar
todas las subidas de la luz, de la gasolina, de todo lo que se puedan imaginar, van a decir durante los próximos 2 años que esto ha sido culpa de la guerra, y de todo lo que ha pasado anteriormente en estos últimos 2 años también va a ser culpa de la guerra, que todavía no existía. Y entonces nos enfrentamos a lo de siempre, la mentira del socialcomunismo, que creo que eso se ha definido perfecto, y que no se toman medidas, ¿no? Tenemos un gobierno de España que va por detrás, como siempre, de la Comunidad de Madrid, porque Ayuso, desde que estalló todo esto, empezó a trabajar diciendo: oye, me pongo a disposición del Gobierno de España, ofrezco camas de hospital, ofrezco plazas de servicios sociales. Hoy se han ofrecido también 77.000 plazas educativas para todos aquellos ucranianos que vengan a la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, Sánchez estaba si mandaba armas o si mandaba cascos o si mandaba banderitas. Necesitamos hacer política de adultos, y creo que más que nunca hay que hacer un llamamiento a hacer política de Estado para poder recuperar el papel que siempre hemos tenido a nivel europeo y mundial, porque actualmente somos, pues, en fin, irrelevantes. Fernando. Bueno, esto es cierto, no hay más que ver que los indicadores de la tasa interanual de inflación, porque además es importantísimo estos datos, ¿no? En marzo del 21 nosotros ya estábamos diciendo, ya que estaba una inflación, es que nos tenemos que reír, cerca del 1,3 por encima, ¿no? Y hasta julio del 21 que estaba el 2,9, o sea, ya estábamos diciendo que cuidado, que la inflación nos iba a ahogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que estamos en marzo de 2022 y la tasa interanual de inflación adelantada del mes nos dice que estamos en el 7,4. O sea, que es que, vamos a ver, los datos son datos y aquí no podemos entrar ninguno a ponerle un pero. O sea, que es que esto viene de atrás porque no se han hecho los deberes durante siglos, ¿no? Aquí, mientras se desmantelaban la energía nuclear, pues bueno, pues porque la izquierda lo quería. Mientras tanto, ¿quién pagaba la luz? Bueno, pues la luz estaba baja, pero ahora resulta que es que la luz está carísima y el gas, pues evidentemente, pues en un momento dado, no puede ser el caso de España, pero bueno, nos viene caro también. Pero con esto que quiero decir, que es que este gobierno no ha tomado ni una sola de las medidas, ni una de las medidas que tenía que haber tomado, ya no por el hecho de la guerra, sino por el tema de la inflación. Es que de la inflación podemos hablar de las empresas, es que de la inflación podemos hablar del coste de lo que ellos llaman la inflación subyacente, que tampoco la han entendido, que bien, que está al 3, pero bueno, nuestra inflación está al 7,4, pero es que ha ido subiendo esa inflación subyacente que ahora mismo les gusta tanto hablar de ella. Bueno, pero es que ha ido subiendo del 0 al 3, o sea, es que es una auténtica barbaridad. Este gobierno no está ni se le espera, pero es que si esperamos un poco más de tiempo, que es lo que nos va a pasar, vamos a seguir teniendo una inflación, desde luego, los nubarrones son tremendos, porque paralelo a esto está la guerra, paralelo a esto está la crisis económica y paralelo a esto está a ver si de una vez salimos de la pandemia. Y sobre todo esto encima tenemos un gobierno de un señor que gobierna con los separatistas y con los comunistas, que se llama Sánchez. Yo, dos cosas sobre la inflación. Una, la inflación subyacente está muy bien para los que hacemos medidas econométricas, pero ¿sabes qué pasa, querido Fernando? Que es que la gente se va al supermercado y no compra un subyacente, compra la inflación entera, se la zampa enterita. Y todas las familias pagan lo que entra en la subyacente y lo que no entra en la subyacente. Exacto. Paga la luz, paga el gas, paga el agua caliente y la calefacción, paga el combustible. Lo digo porque el otro día en otro sitio un economista de izquierdas pues me dijo que es que a ver si miraba la subyacente. Por si me estás escuchando, capullo, a ver si te enteras, porque es que ofendes a la inteligencia de los trabajadores que están hoy echando gasolina para ir a sus trabajos. Exacto. Porque cuando llega a 2 euros, a ver qué les dices. Pero hoy ha ocurrido una cosa que para mí todavía es mucho más grave, y os voy a poner el ejemplo de lo mal que nos están gobernando y de lo peligroso que es el gobierno de izquierdas que tenemos en nuestro país. Hoy se ha presentado, le han presentado a la señora Montero el libro Beis, con unas cuantas medidas que a algunos nos han puesto algunas encima de la mesa, para que las analicemos y se conoce que las critiquemos. Yo es que no entiendo que filtren esas chorradas, porque es que llega otra vez insulto a la inteligencia. Bueno, hay una medida que va en contra de cualquier ser racional, que es que pues ha llamado mucho la atención que iban a cobrar por las carreteras, por ir por las carreteras, 1 céntimo el kilómetro a un coche normal. Pero es que a los camiones, al transporte 3,
¿Y dónde se creerán estos que se traen los alimentos, por ejemplo, en una ciudad como Madrid? Pero Fran, es que Aparte, nos se suelen ir en camiones, ¿no? Es que nos aparte- nos Es que, están ¿y a anunciando la quién va subida eso de impuestos. directamente? Aparte, Fran, ¿A quién va eso directamente? Las Es que- carreteras ya las hemos pagado. Claro, con impuestos. Nuestros impuestos. Eso es. Y su mantenimiento Eso es. ya lo pagamos a través de impuestos, Exacto. 30.000 millones al año a los conductores. Exacto. Es decir, yo puedo entender que un peaje se ponga en una autovía, que se da una concesión a una empresa privada para que la construya, Claro. se paga con capital privado y entonces para compensar a esa concesionaria se establece un peaje y se paga para que se cobre lo que le ha costado construirla. Pero las carreteras que hemos construido pagándolas con nuestros impuestos ya las hemos pagado y su mantenimiento también lo estamos pagando. ¿Por qué nos van a cobrar ahora por utilizarlas? Pues siento Nos decirte, están cobrando Javier, varias veces por el mismo concepto. Claro, pues siento decirte, Javier, que van a usar una excusa que ya lo ha dicho, se dijo en un panel económico en la Unión Europea, que gran parte de las autopistas se han hecho con fondos europeos y si los demás países de la Unión Europea tienen puestas estas tasas sobre esas autopistas, los españoles tendríamos que tenerlas por aquello de recompensar la deuda que va sobre los fondos Next Generation. Así es que veréis cómo vamos a pagar por eso, pero encima vamos a pagar más por la comida. Sin duda. Tremendo, ¿eh? No, pero Esto es tremendo. Lo que nos Es anuncian el subida desgobierno de impuestos absurdo. generalizados, que es ya la máxima barbaridad en este momento, porque claro, si ya hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos subido impuestos, hemos creado nuevos impuestos, pero si ya nos lo decían, no vais a tener nada, pero vais a ser felices, y seguimos en esa agenda. Entonces, claro, lo primero, la subida de impuestos ya la tenemos a la vuelta de la esquina, Sánchez la quiere meter ya en el Parlamento, punto 1, y 2, apoyar precisamente a Ayuso en esa armonización fiscal que intenta Sánchez para que Madrid sea una auténtica isla, porque si no nos van a volver a freír de impuestos y el resultado de freírnos impuestos lo es quieren cargar. cero, es perder la riqueza nacional. Absolutamente. Mira, hay otro dato, y discúlpame, ya me termino. Quieren poner el impuesto de patrimonio. Sí, sí, sucesiones y actos Sí, jurídicos pero es que, documentados, sí, pero es que patrimonio como tal no existe en ningún país de Europa. Exacto. No, en ninguno. Cero, en ninguno. Aquí lo quieren Es otro poner. impuesto Y redundante. en cuando que nos Exacto. cobran sobre algo que ya hemos pagado. Claro, Igual que pero es que- sucesiones y igual que transmisiones. Y sucesiones dicen, hombre, es que hay en algún país europeo, porque claro, no, ¿cómo no, está? fue derogado. Lo Sucesiones, no patrimonio, Sí. no patrimonio. ¿eh? Pero Y lo dices, justifican pero aún con así, igual. Ayuso ha autónomas. intentado blindarnos frente a eso, pero van Exacto. contra Y al ello. final Claro. ellos venían a que poner los impuestos únicamente a los ricos y al final acaban pagando, como siempre, todo el mundo rico, si no ricos sobre todo, los grandes ricos de este país, que son los autónomos, que tenemos un ministro que ha cambiado ya la cuota de autónomos en los 2 últimos meses, no sé si 2 o 3 veces Y la ya ha sube. cambiado. Claro, por Siempre al supuesto la va a alza, subir, siempre al alza. por supuesto, pero dice, no, pero los que menos ganan van a tener que pagar menos. No es cierto, Pero entendido. cuando dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 10 años es que ya no es autónomo, a lo mejor es que este año ya deja de ser autónomo esa persona, por supuesto que es mentira. Al final estamos pagando la broma, estamos volviendo a pagar por las carreteras, vamos a pagar por todo muchísimo más y los salarios siguen siendo una risa, porque subir el salario mínimo interprofesional no garantiza absolutamente nada, ni garantiza que te vayan a pagar ese salario mínimo y aparte la contratación indefinida. Pues a ver cuántos contratos se van a generar a partir de ahora si todo el mundo tiene que ser indefinido por esa regla de 3. Frente a eso, pues Madrid al final es que se tiene que defender, es que nos quieren atacar a ultranza. Dicen, no, es que usted no puede bajar los impuestos. ¿Y para qué tenemos la autonomía? Tenemos autonomía financiera, las comunidades autónomas, cada una que la ejerza dentro de sus capacidades como mejor considere. Nosotros hemos demostrado durante 20 años que eso funciona. Además es una manera de penalizar a los dirigentes que gestionan bien. Por supuesto. Porque una armonización para que todas las comunidades bajen los impuestos en la misma medida estaría bien, pero para que todas las suban en la misma medida es dar la razón a aquellas otras autonomías que no han gestionado bien y se ven obligadas a freír a impuestos a sus ciudadanos y penalizar a una comunidad como la de Madrid que al estar bien gestionada baja los impuestos pero recauda más y genera mayor riqueza. Exacto, pero Entonces, es se un modo de mueren, castigarla a través de sus se ciudadanos. mueren de envidia, Al País porque Vasco le todavía... dejan, con el cupo vasco. Sí, al es País que Vasco es sí. increíble. A los catalanes les al estamos regalando cupo vasco eso no lo tocan. Hombre, no, yo quiero pagar lo mismo.
Yo quiero, oiga, mire usted, yo quiero pagar lo mismo. ¿Por qué no pago lo mismo? Es que es tremendo, Bueno, es que es tremendo. pero es que hay y muchas otra cosa con concesiones respecto a los autónomos, que esto es gravísimo, tú decías, ya lo veremos, no, si ya se ha visto. Si el otro día se sacaron un estudio, vamos, viendo las horas trabajadas, resulta que han disminuido. Aumenta el número de contratos, disminuye las horas trabajadas. ¿Por qué? Porque la gente te contrata, porque como han subido el sueldo mínimo, la gente te contrata por 4 horas. Claro. Entonces, Es eso es un país improductivo. Y Es que a los autónomos desde el 2024 hasta el 2031, desde el 17 al 19% se suben las cuotas. Claro. Esa es la subida real de los autónomos. Cada año y en cada tramo. Exacto. Si es que las tablas no mienten, quitando el epígrafe mínimo del que no llega ni a los 600, 700 euros. Exacto. Claro, es que evidentemente ahí no se puede sacar. Y segundo, la inflación es el impuesto de los pobres. Y la inflación lo está cobrando el gobierno. Y el 50, el 70% son impuestos del gobierno. Nos van a freír a impuestos, pero alegraros. Sabéis qué día es mañana, ¿no? Mañana es el 8M, vamos a celebrarlo todos juntos. Bueno, no, juntos no, que hay una división terrible entre las asociaciones feministas que no quieren saber nada de Irene Montero, que dicen que ya no la representa. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Tienes problemas de descanso? ¿Respiras mal o quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Hasta un 50% de descuento. Llama al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. Mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es la gran fiesta del feminismo, que este año acude dividido a las celebraciones. Diversos movimientos se han desvinculado de la convocatoria oficial que lidera la ministra de Igualdad, Irene Montero. Confluencia Movimiento Feminista, Frente Abolicionista, Plataforma Feminista 7N, Fórum Política Feminista, Feministas al Congreso y el Partido Feminista de España se manifestaron ayer domingo, ya ven que con escasa afluencia de personas, para distanciarse así de la convocatoria oficial, argumentando que Irene Montero ha dejado de representar al movimiento feminista en España. Por su parte, el movimiento feminista de Madrid sí se manifestará mañana, pero eso sí, sin mezclarse con la marcha de la ministra, porque esa manifestación oficial está convocada por la Comisión 8M, discurrirá entre Atocha y la Plaza de Colón y será aprovechada por Irene Montero para seguir con su campaña en contra del envío de armas a Ucrania y enarbolar el eslogan de no a la guerra, dando así la espalda al pueblo de Ucrania que sufre la invasión de Putin. La única forma eficaz de ayudar a los hombres y mujeres de Ucrania, la única forma eficaz de estar al lado del pueblo ucraniano y pararle los pies a Putin es defender la diplomacia de precisión, la altísima política, como decía el expresidente Zapatero, defender la negociación, la observación internacional de ese diálogo que se está produciendo entre los enviados del gobierno ruso y del gobierno ucraniano. ¿Cómo puede ser que estén negociando solos, sin la Unión Europea, sin Naciones Unidas? Necesitamos protección a esas negociaciones para que el alto el fuego sea inmediato, para que las armas se callen. Con este pacifismo de salón desde la comodidad de sus despachos enmoquetados, estas ministras que enarbolan esas banderas del no a la guerra, lo único que están haciendo es no defender los derechos de esas mujeres que en Ucrania están empuñando las armas para defender su patria. Elisa. Bueno, una vez más asistimos a un 8M dividido, en los últimos años ha sido completamente dividido porque tenemos una ministra que no une al movimiento sino que lo está resquebrajando en toda su potencia. El último decreto que he podido ver que es, bueno, alucinante es en País Vasco para desjerarquizar los espacios en las viviendas, ¿no? Entonces ahora todas desjerarquizar los espacios en las viviendas. ¿Y eso qué es lo que es? Porque las casas son machistas y entonces las habitaciones tienen que medir 10 metros cuadrados y no pueden tener un baño en suite, porque el baño en suite es una posición heteropatriarcal respecto al resto de la casa, ¿no? ¿Las mujeres no lo utilizan? No lo sé, yo creo que sí, pero bueno, dicen que las casas tienen que ser no jerárquicas y androcéntricas y no androcéntricas para poder ser feministas. Entonces, como vemos, estamos llegando ya al absurdo, ¿no? Es decir, las casas, por tener un baño en suite, son machistas y entonces si eso es la política a la que se quiere llegar a través del movimiento feminista, es decir, disfrazar al feminismo de comunismo para poder entrar aún más en la vida de la gente y decirle ya cómo tienes que ponerte la casa o cuánto tiene que medir tu habitación, pues estamos llegando al absurdo más absoluto una vez más. Es decir, que si llamo a la inmobiliaria no tengo que pedir un piso céntrico, sino uno que no sea androcéntrico. Exacto. Me estoy perdiendo. Y feminista. Me estoy perdiendo. ¿Alguien me puede resolver? Es que de verdad, yo siento ser probablemente el primer invitado de tu programa que no puedo hablar de la Fran, ¿tiene usted baño en suite en su dormitorio? Sí. Ya está. Pero yo qué sé, si es mi mujer la que eligió como... Claro, no sé, será que mi mujer es muy machista. Es que de verdad...
perdona Javier las risas, pero y que no se enfade ninguna feminista, o feminista o feministe, pero de verdad, estamos en eso. Yo creo que con todos los problemas que tenemos, que me vengan a mí a contar ahora, o con todos los problemas reales que tienen las mujeres, que son muchos, que me vengan a contar estas chorradas, yo lo único que puedo pensar son dos cosas. Primero, y ahora en serio, ¿con qué clase de becerros estas mujeres se han juntado a lo largo de su vida? Padres, hermanos, maridos, que las han debido de tratar tan mal, que siento una empatía por ellas porque me da mucha pena. Yo es que las mujeres a las que conozco, que en mi entorno normalmente admiro a todas, empezando desde mi madre, mi mujer, en fin, a todas, porque olen las narices que tienen. Y segundo, no van pidiendo absolutamente nada, se lo ganan. Se lo ganan. Entonces, yo creo que hoy, en la sociedad en la que vivimos, en fin, pensar que si tienes que hacer política a base de qué pisos vendes, pues es muy triste cuando realmente tienes un pueblo, y tú eres gobernante de este país, tienes un pueblo que muchos millones de personas, según el INE, en concreto 12, están en riesgo de pobreza extrema. Yo creo que tendrías que hacértelo mirar y, aparte de reclamar los derechos de las mujeres, reclamar los derechos de aquellos de tus gobernantes, de tus gobernados, perdón, que están a punto de morirse de hambre. Bueno, para mí sí que hay un problema. Yo no lo entiendo cómo no lo veis. Si el problema son ellas. Si es que claro que hay un problema. El problema lo tienen ellas en la cabeza. Los demás no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque la mujer lo primero que quiere es un trabajo. Y acceder a los puestos de trabajo. Por supuesto que en igualdad de condiciones, porque nosotros no miramos la diferencia entre un hombre y una mujer, sino la productividad. Y conforme a la productividad, pues circula todo. Si nos da igual que sea hombres o mujeres, pero primero el trabajo, segundo su dignidad como ser humano y como mujer, que desde luego, desde los tiempos ya pretéritos la tiene, porque es intrínseco al hombre, al valor humano y a la esencia del sentido humano, tanto hombre como mujer, con lo cual existe una igualdad en derechos y una igualdad en responsabilidades, y evidentemente una igualdad referente al tema del trabajo, con lo cual ya no hay que hacer ninguna división. Y tercero, la conciliación como yo tengo también familiares que tienen hijos, la conciliación que tenéis que tener o que tienen que tener las mujeres con sus hijos y en la vida familiar, porque forma parte del mismo núcleo, que es la familia, que es la mujer, el hombre, los hijos, el trabajo, y por encima de todo eso está la nación. Luego entonces esas tres son las vías esenciales y evidentemente el problema existe, lo tienen ellas. Sin duda, sin duda. Yo creo que han transformado como todo lo que tocan para mal lo que ha sido el feminismo, lo que ha supuesto en este país, que durante muchísimos años pues ha sido conseguir el derecho al voto, etcétera, etcétera. Tantísimas cosas que mujeres preparadísimas han luchado para que nosotras podamos ocupar los puestos que ocupamos en la actualidad y que nos hemos dado a valer, ¿no? Al final nos enfrentamos a que en España se está queriendo hacer una división entre los hombres y las mujeres cuando, como bien has dicho, las mujeres quieren trabajar. Claro. Os pongo el ejemplo, en la Comunidad de Madrid el 48% de las personas que trabajan son mujeres. Eso es a lo que hay, en la vía que tenemos que trabajar. La presidenta Ayuso ha sacado un plan de natalidad adelante para que todas aquellas mujeres que quieran ser madres puedan ser madres, con una ayuda de 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo hasta los 2 años de la criatura. Además, diciendo, ¿quieres serlo? Puedes serlo, pero si no quieres serlo, no pasa absolutamente nada, pero por lo menos ten la oportunidad de poder serlo y con políticas de conciliación, como bien has explicado. Pero si no se trabaja en esa vía, realmente lo que estamos haciendo es decir, unos son malos, otros son buenos, y aquí está la historia de siempre, divide y vencerás. Elisa, estoy de acuerdo con todo contigo, menos en una cosa, él no quiere serlo. El problema de que nos vendan estas mujeres que tienes derecho a no ser madre, a no ser... Ya en el plano personal, creo que una mujer se pierde algo importante de la vida, igual que un hombre, ¿no? Al no tener la experiencia de ser padre o de ser madre. Pero es que realmente tenemos un problema demográfico en España salvaje como para animar este tipo de políticas suicidas. El otro día, creo que fue Mario Garcés el que me dijo aquí en esta mesa que en Cataluña 1 de cada 2 niños que nacen no es de origen español. Exacto. Ojo con este problema, pero es que además tenemos un país con la natalidad o la segunda natalidad más baja del mundo, y el sistema hay que mantenerlo. Ese sistema por el cual ellas viven de un montón de subvenciones y que no son generadoras de recursos al Estado, por lo menos que
implementen políticas, como bien decías, como Isabel Díaz Ayuso o como cualquier persona sensata, porque la persona que quiere ser madre o los matrimonios que quieren tener familia necesitan urgentemente ya la ayuda del Estado. En este país necesitan la ayuda del Estado, porque necesitamos, lo siento ser egoísta, pero, como te diría yo, a ver si entienden esto ellas, contribuyentes al sistema, porque desapareceremos. Es que va a ocurrir. Esto es un problema majestático. La inflación, el puesto de trabajo, todo esto está muy bien, pero es que vamos a desaparecer si no tenemos niños. Y parece ser que hoy en día usas la palabra familia, usas la palabra tal, y es malo. Y yo dices, madre mía, pero si es una cosa muy bonita y que además tendrían que ayudarnos los servicios públicos, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Pero yo además reconocerles una cosa, que han superado esa crisis que tuvieron ellos desde el año 60 hasta el año 70-80. Yo recuerdo Lidia Falcón, etcétera, cómo fue una de las luchadoras, vamos, inconmensurable durante la transición para que la mujer accediera a los puestos de trabajo, etcétera. Y ahora precisamente es con la que más problemas tienen, y ahora, luego entonces estas chicas, o estas, lo que sean, porque claro, viendo el coeficiente de sus declaraciones, no llegan entre la cero y la nada, se encuentra, desde luego, porque es que yo no creo que haya vida inteligente ahí. Entonces, claro, lo que hacen es, no dignifican para nada lo que representa la mujer para la sociedad. Si es que el bien patrimonial de la sociedad es la mujer. El hombre podemos, en fin, establecer determinados criterios, pero es la mujer la que, desde luego, desde su trabajo, desde la posibilidad, además, de tener otra visión completamente diferente. Yo siempre lo recordaré y siempre lo veré cuando en diferentes países o en diferentes reuniones con ellas, las que tenían un punto de vista muchísimo, que abarcaba eran las mujeres, muchísimo más amplio en las negociaciones, eran las mujeres y no los hombres que nos encerrábamos en los números y en nuestros programas, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, por no decir el concepto que antes hemos hablado de la conciliación por la natalidad, por la conciliación por el trabajo y la conciliación en la dignidad de la persona. Luego, entonces, si atentamos precisamente contra eso, estamos atentando contra la esencia de la sociedad, que es la mujer. Sin duda. También yo creo que nos falta un poco de reflexión a nivel social de la importancia de la familia. Durante estos últimos años hemos asistido al final a una degradación de la figura de la familia, de la figura tanto del padre como de la madre, ¿no? De la autoritas que podían tener dentro de la familia, del profesor, de tantas cosas en nuestro país. Pero esto forma parte de una ingeniería social, esto ha sido provocado. Absolutamente. Esta crisis de valores que sufrimos en la sociedad actual no es fruto de la casualidad. No, es todo un plan llevado a cabo que ellos siguen dando sus pasos, y frente a eso lo que tenemos que hacer es decir, estamos aquí y no vamos a comernos vuestras mentiras, y tenemos que hacer un ejercicio de verdad a nivel social, la gente que estamos fuera de ese monstruito Kremlin que ellos están intentando crear, para decir, oye, estamos aquí, queremos tener una buena sociedad con principios, con valores, con lo que siempre hemos defendido desde el año 78. Pero yo creo que, y con esto acabo, la muestra, hay un futuro de todo esto, porque si la muestra es Ione Belarra y Irene Montero, lo que siempre he dicho de Irene Montero, que puedo entender cómo ha llegado a ser ministra, lo que nunca he podido entender ha sido cómo ha llegado a ser cajera. Entonces, claro, llega ya un momento que es que si los abanderados de esta causa son estas dos personas más otras que se encuentran en su partido, pues desde luego sí queda esperanza, porque hay mujeres de verdad que estáis aquí y que desde luego nosotros somos lo que queremos, que la sociedad avance con vosotras. Es que eso es la batalla cultural. O sea, realmente la batalla cultural ya no estamos hablando de izquierdas o de derechas. Yo creo que el modelo de comunismo es un modelo absurdo que nadie habla ahora mismo de él. Mire usted, eso no es... La batalla cultural está en estas cosas, de verdad está en estas cosas. Está en coger a mis hijos y decirles, mirad lo que dicen estas señoras. Miren ustedes qué educación este gobierno socialcomunista quiere ponernos. Niños que pueden pasar con asignaturas suspensas, niños donde no se está reflejando el esfuerzo en su trabajo. Sí, ni la filosofía, se ha eliminado ya la filosofía, claro, que era el último reducto que quedaba de pensamiento crítico en la educación. La regla de tres. Pero tú puedes eliminar la regla de tres porque es machista, porque claro, las matemáticas con perspectiva de género nos están dejando atónitos también. Son todas machistas. Arquitectura con perspectiva de género y matemáticas con perspectiva. Pero te cargas la filosofía. Y entonces, si te cargas la filosofía, que es el último reducto de pensamiento crítico que queda para crear ciudadanos libres, has acabado con todo. Junto con la historia, con la ley de memoria histórica. Por supuesto, por eso
una vez más, la Comunidad de Madrid se tiene que defender y crear su propia ley, anti-ley CELA, para que no nos toquen el currículum educativo de los niños, para que no pase que te hagan pequeños monstruitos, que es lo que ellos desean. Pero ¿sabes el problema? El problema de todo esto es que tú eso, primero, se lo tienes que hacer llegar a esos niños. Y me explico por qué. Yo tengo un hijo que ahora mismo está en una fase que va a empezar, el año que viene creo que es, a jugarse las notas para la universidad. ¿Sabes qué pasa? Que compite en desventaja, primero dentro de la Comunidad de Madrid y segundo dentro del territorio nacional. Claro. Porque resulta que si mi hijo, que quiere estudiar, creo que es medicina, o lo que sea, que estudie lo que le dé la gana, pero si tiene un hándicap de que se va a presentar un examen y con una falta de ortografía, o con 3 le han suspendido, como debe de ser, y resulta que se va a Valencia, y los señoritos que hacen allí la EBAU, con 10 faltas de ortografía no les quitan ni un número, ¿a quién estás perjudicando? A los chavales de aquí. ¿Qué piensan muchos chavales de aquí? Nos vamos a ir a estudiar fuera. ¿Y qué estamos haciendo? Mandar nuestros valores, y la gente buena al final la mandamos. Bueno, mañana 8M, Día Internacional de la Mujer, ya lo saben ustedes, las reivindicaciones feministas. ¿Se acuerdan del 8M del 2020? Lo sonado que fue justamente porque se convirtió en el infectódromo de la pandemia. Bueno, pues este año va a ser la muestra de la división entre los movimientos feministas. Vamos a hacer una pequeña pausa, abordamos crónica política. ¿Creen ustedes que el efecto Feijóo empieza a notarse en el Partido Popular? Vamos a echar un vistazo a las encuestas. Unas dicen que sí y otras dicen que no. Será enseguida, pero antes, si me permiten, una cosa, ¿sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida?
Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. La Razón te regala la botella térmica más resistente, 5 capas con cuerpo de acero inoxidable, exterior antideslizante e interior cerámico para respetar los sabores y mantener la temperatura hasta 24 horas. Boca extra grande para hielo, incluye 2 tapones herméticos y su funda de neopreno. Llévatela gratis este sábado a la cartilla con La Razón.